Aleluya, aleluya, bendiciones, amados hermanos de Casa de Dios, mi hogar. Les saludamos afectuosamente en el nombre de Jesucristo. Que la paz, el gozo y la presencia de Dios repose sobre sus vidas y sobreabunde en cada uno de ustedes y en sus hermosos hogares y en sus hermosas familias. Le damos gracias a Dios por nuestro segundo estudio sobre la Santa Cena, ya que en este estudio estaremos cerrando esta serie de 2 estudios sobre la Santa Cena. Este sería nuestro segundo estudio y nuestro cierre sobre este precioso tema. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo de estudio, para que usted disponga su corazón y empecemos a analizar este segundo estudio sobre este precioso tema sobre la Santa Cena. Inclinamos nuestros rostros y le damos gracias a Dios por este tiempo. Amado Padre Celestial, te damos gracias, te bendecimos. Gracias, Señor, por tu presencia, porque sin ti no somos nada, Señor. Mas contigo, Señor, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ponemos en tus manos este precioso estudio. Añade bendición a tu palabra y que esta hermosa palabra, Señor, nos impulse, nos motive, nos desafíe a crecer, a estar cerca de ti, a conocerte más cada día. Bendice a cada hermano, cada hermana de Casa de Dios, mi hogar, en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, mi hermano. Gracias a Dios. Póngase cómodo, prepare su Biblia. Estaremos mencionando algunas citas bíblicas de acuerdo a cómo vayamos avanzando en nuestro estudio. Lo que hoy conocemos como la Santa Cena está relacionado con un evento que sucedió hace muchos años antes de Cristo. Esto fue cuando Israel estuvo esclavo, cautivo bajo los egipcios durante 400 años. Dios envió a su siervo Moisés para sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. La última señal que Dios hizo y vino convenciendo finalmente a Faraón de dejar libre, de dejar ir al pueblo de Israel, fue la muerte de los primogénitos de cada hogar de los egipcios. Sin embargo, en esa noche importante, la muerte tocaría también los hogares de los israelitas, pero a menos que ellos siguieran una orden de Dios que consistía en matar un corderito de 1 año, asarlo, comer hierbas amargas, pan sin levaduras, y con la sangre del cordero untaban los postes y los dinteles de las casas de los israelitas. Cuando la muerte pasaba y viera la sangre del cordero en la entrada de los hogares israelitas, este ángel no haría daño en tal lugar. Esa fue la primera vez que se celebró la Pascua, una fiesta donde se comía cordero asado, pan sin levadura, hierbas amargas. Obviamente, la celebración apuntaba a Cristo. Él es el Cordero que murió para salvar al hombre y darle libertad, y su sangre cubrió los hogares para que la muerte no entrara. En una celebración como esta de la Pascua fue cuando Jesús tomó pan y vino y junto con sus discípulos celebró la Pascua, o lo que hoy conocemos como la Santa Cena. La Biblia nos habla que en esa noche, unas horas antes de ser entregado y muerto, mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio y les dijo: tomad, esto es mi cuerpo. Ese pan simbolizaba el cuerpo de Jesucristo, que iba a ser partido en dolor y sacrificio por amor a nosotros. Es curioso que el pan existe porque el grano que lo compone es molido previamente. Cuando Jesús les da el pan y les dice: este es mi cuerpo, dentro de ese gesto y palabras
está el sentido que reveló Isaías, que el Mesías sería molido por nuestros pecados, así como el grano que se muele para hacer el pan. Isaías dijo: Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Jesús reveló que Él es el pan que descendió del cielo para dar vida al mundo. Luego Jesús tomó una copa con vino o jugo de uva, y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: Este es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Ese fruto rojo de la vid simbolizaba la sangre de Jesús, que en unas horas iba a ser derramada para cubrir los pecados del mundo. En la cruz, Jesús derramó hasta la última gota de su sangre, y ahora la Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. La Pascua que Jesús estaba celebrando con sus discípulos había nacido en Israel la noche que salieron de Egipto, y esta apuntaba a Cristo. Pero ahora está Jesús en la noche antes de entregar su vida, dándole a la Pascua el cumplimiento profético, instituyendo un nuevo sacramento que la Iglesia celebraría de ese momento en adelante, donde ya no habría un cordero asado ni hierbas amagadas, sino un pan sin levadura, una copa de vino o jugo de uva, para recordar el sacrificio de Cristo en la cruz. Jesús enseñó que todas las veces que comamos del pan y bebamos del fruto de la vid en la Santa Cena, lo hagamos en memoria de Él, y recordar así la muerte del Señor hasta que Él venga a encontrarse con su pueblo, a buscar a su pueblo, y entonces tomaremos juntos con Él la Santa Cena en el cielo, en las bodas del Cordero. Gloria a Dios. Gracias a Dios, gracias a Jesús por su sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por ese precioso sacrificio. Ahora bien, muchos se preguntan cada cuándo se debe de celebrar la Santa Cena. Algunos dicen que debe de ser todas las semanas, cada domingo. Otros cada vez al mes. Otros cada 3 meses. En el libro de Hechos nos muestra que la iglesia primitiva la celebraba constantemente. Eso está en Hechos capítulo 2. Pero en realidad no hay ninguna ordenanza bíblica de cada cuánto tiempo se debe de celebrar. De manera que esto depende de cada congregación y de su contexto en cada congregación. Solamente Jesús dijo que todas las veces que comiéramos de ese pan y bebiéramos esta copa, no especificó cada cuánto tiempo. Si Jesús lo hubiera dicho que tenía que ser todos los domingos, entonces nosotros estaríamos en desobediencia. Pero en ningún lugar dice en qué tiempo se debe de conmemorar. Por lo tanto, lo importante es de que la iglesia lo celebre para recordar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. La otra pregunta que muchos tienen es: ¿qué es tomar la Santa Cena del Señor indignamente? Pablo dijo que si alguien comiere de este pan o bebiere de esta copa indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, y que también come juicio para sí mismo. En primer lugar, el tomar la Santa Cena
es para gente redimida por la sangre de Jesús. Un inconverso o alguien que esté viviendo en el pecado por voluntad propia no debe de tomar la Santa Cena. Hay una diferencia muy grande entre un cristiano que peca y le falla al Señor, pero se arrepiente, y una persona que por voluntad propia se entrega al pecado y vive en él. Si alguien está jugando al cristianismo y no vive para Dios, no debe de tomar parte en la iglesia ni participar en esta celebración. Repito, si esta persona por voluntad propia está viviendo una doble vida, no significa que si usted le falló ayer al Señor, se quede estancado en el pecado y no tome la Santa Cena, sino que debe arrepentirse, y la sangre de Jesús le purifica, le cubrirá, le perdonará su pecado. Por lo tanto, usted puede participar de la Santa Cena. Ahora bien, ya que sabemos esto, es importante aclarar que cuando Pablo habla sobre tomar la Santa Cena del Señor indignamente, se refiere a personas que no comprenden que son parte de un mismo cuerpo espiritual. Verás, la Santa Cena no solo nos habla acerca del cuerpo y la sangre de Jesús, sino que también se refiere a la unidad del cuerpo de Cristo, la Iglesia. Jesús la dio a todos los discípulos, les dio a beber de una sola copa, y de un solo pan repartió para los 12. Pablo dijo que el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Discernir significa algo así como entender o comprender. Por ejemplo, el que esté enemistado con su hermano no está discerniendo o comprendiendo que ambos son parte de un mismo cuerpo y que Cristo murió por ambos. La persona está tomando la cena cuyo mensaje habla de unidad en la iglesia gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, pero con sus acciones las personas están reflejando otra cosa. O sea, el que no entienda que él es parte del mismo cuerpo, de que su hermano participa en la cena del Señor. Por eso Pablo dijo que hasta había muchos hermanos enfermos por no saber discernir la cena del Señor, a causa de las enemistades. De hecho, una de las razones por las que Pablo se refiere en este pasaje a los Corintios es porque había un fenómeno en esta iglesia de los Corintios que a medida de que los cristianos iban llegando al lugar de reunión para participar de la cena, cada uno se adelantaba y comía la cena independientemente, sin esperar a sus hermanos, y así rompían el diseño divino de que la Santa Cena se celebre todos juntos a la vez, ya que, repito, esta nos habla sobre la unidad del cuerpo de Cristo. Por esto, al final del pasaje, Pablo dice: así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa,
para que no os reunáis con juicio. Al leer todo este pasaje, nos damos cuenta que el contexto habla sobre problemas de comunión que había entre hermanos de esta misma iglesia. Estimado hermano, la unidad del cuerpo de Cristo es tan importante que de esto dependen muchas cosas. Por ejemplo, que nuestras oraciones sean oídas, que haya unción en la iglesia y hasta que podamos o no tomar la Santa Cena del Señor. Por esto Dios nos ordena en Efesios 4:3 que guardemos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, de manera que tomar la cena del Señor indignamente es hacerlo sin comprender que soy parte de un gran grupo de cristianos que pertenecemos al mismo cuerpo y que debemos de vivir en unidad por la cual Cristo oró en Juan capítulo 17. Cristo con su sangre y cuerpo unió a todos los cristianos en un mismo cuerpo, en una misma unidad. Así que la Santa Cena nos habla también de unidad del cuerpo de Cristo, y no comprenderlo y tomar la Santa Cena enemistado con algún hermano o no entendiendo esta verdad, esto es tomar la cena indignamente. Gloria a Dios. Toda esta información está basada en 1 Corintios capítulo 11, desde el verso 20, que dice lo siguiente. 1 Corintios capítulo 11, verso 20. Dice así la palabra del Señor: cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Verso 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Verso 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así el pan y beba la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Así pues, examinémonos a nosotros mismos, y no seríamos juzgados. Más siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré
en orden cuando yo fuere. Gloria al Señor, mis hermanos, pues es muy clara la enseñanza del Señor, la amonestación que viene sobre la iglesia de Corintios, porque estaban viviendo desordenadamente, no respetaban ni a la iglesia, ni respetaban la Santa Cena del Señor. Algunos comían y no esperaban a sus hermanos, se embriagaban y no esperaban a sus hermanos, siendo que el propósito de la Santa Cena era recordar la muerte y resurrección de Jesús, la muerte de Jesús específicamente, y su sacrificio por nuestros pecados, pero también era recordar el amor entre la iglesia, el amor entre los hermanos, la unidad, que fue lo que se mencionó, que Jesús oró en San Juan capítulo 17, orando por la unidad de su pueblo, por la unidad de sus discípulos. Le damos gracias a Dios, mis hermanos, por este segundo estudio y cierre, ya que tendremos nuestra Santa Cena el próximo domingo. Prepare su corazón, prepare su vida. Recordemos lo que dice la Escritura, que hay que llegar delante del Señor con un corazón limpio, con un corazón arrepentido delante del Señor. Y solamente en el Señor podemos encontrar perdón, podemos encontrar consuelo y podemos encontrar el perdón y la purificación por nuestros pecados en el nombre de Jesús, ya que su sangre nos limpia de todo pecado. Oramos al Señor y le damos gracias por este cierre de estudio. Cualquier duda, mis hermanos, háganmela saber en el nombre de Jesús. Inclinen sus rostros, amado Padre Celestial. Te damos gracias por este precioso estudio. Gracias por tu palabra. Añade bendición a tu palabra. Nos ha quedado muy claro, Señor, las condiciones de la Santa Cena, su significado, su raíz, de dónde nace, de dónde viene, Señor. Quienes pueden participar, qué es cenar, qué es tomar parte de la cena, de la Santa Cena indignamente, Señor, y todas esas preguntas que pudieran surgir. Gracias, Padre, nos queda claras las respuestas en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este estudio. Bendice a cada hermano de Casa de Dios Mi Hogar. Guárdales en sus hogares y prepara nuestros corazones para este domingo tener parte de esta gran bendición, de este sacramento que es la Santa Cena. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, que Dios le bendiga, mi amado hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.